tardes. Para finalizar el estudio de la novación, vamos a analizar los efectos de ella. A ver, lo anticipábamos cuando partimos el estudio de la novación. Dijimos, mire, se extingue la primitiva obligación, surge una nueva obligación. Por lo tanto, los efectos de la novación son exactamente lo que ya dijimos. Se va a extinguir la obligación primitiva y se va a generar una nueva obligación. Ahora, la obligación que se extingue, es decir, la primitiva obligación, se va a extinguir con sus privilegios, con sus garantías y sus accesorios. Por lo tanto, 1. Se extinguen los intereses de la obligación primitiva si no se expresa lo contrario. Así lo dice claramente el artículo 1640. 2. La novación libera a los codeudores solidarios o subsidiarios de la obligación primitiva, a menos que accedan a la nueva obligación. Es decir, que ellos acepten garantizar la nueva obligación. 3. Si el deudor estaba constituido en mora, cesa la mora y todas las consecuencias. ¿Correcto? 4. Los privilegios de la deuda primitiva no pasan a la nueva. 5. Y aquí nos vamos a encontrar con una norma que a mi entender es trascendental en materia de novación. ¿Cuál es? El artículo 1642. Por favor, esta norma tienen que leerla con detención, leerla reflexivamente, porque es vital. ¿Qué dice? Aunque la novación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva. Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no vale cuando las cosas empeñadas o hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda obligación. Y finalmente dice la ley, tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no produce intereses y la segunda los produce, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. A ver, aquí, por favor, hay un concepto, una palabra más bien dicho, que nosotros tenemos que ser capaces de comprender. Y esta palabra no es otra que la reserva, la reserva. ¿Qué dije yo anteriormente? Yo dije, mire, la extinción de la obligación primitiva lo es con sus privilegios, garantías y accesorios. Por lo tanto, si la primitiva obligación estaba caucionada con codeuda solidaria o fianza, los codeudores solidarios y los fiadores quedan libres, a menos que accedan a la segunda obligación. Pero puede ocurrir que la primera obligación haya estado caucionada con una prenda o con una hipoteca. Y por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que va a pasar con esa prenda o hipoteca con la novación. En principio, las prendas e hipotecas no pasan a la nueva obligación. Eso lo dice lo que acabamos de leer, el 1642. Por lo tanto, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación nueva, a menos que el acreedor y el deudor
convengan expresamente en la reserva. 1642, inciso primero, leído. Sin embargo, esta reserva de prendas e hipotecas tiene límites. Y son dos. Repito, o sea, no son dos, son bastantes más, pero son dos iniciales. Primero, la reserva no puede afectar a las garantías constituidas por terceros a menos que accedan expresamente a la segunda obligación. Es decir, aquí la ley es más exigente. Se va a liberar la prenda, se va a liberar la hipoteca que accedía a la primera obligación. Pero, si esta prenda o hipoteca la había constituido un tercero, evidentemente se requiere pacto expreso. B. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga más que la primera. Y ahí la ley pone el ejemplo. Si la primera deuda no producía intereses y la segunda los produce, esta prenda o hipoteca que se va a reservar no se extiende a caucionar los intereses. 3. Si la novación opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor ni aun con su consentimiento. Y D. Si la novación se opera entre acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguen a pesar de toda estipulación contraria. 1643. ¿Pueden las partes convenir nuevas garantías para la obligación que surge o nace? Sin ninguna duda. Autonomía de la voluntad, libertad contractual. Pero además, la ley expresamente lo establece. 1644 del Código. En los casos y cuantía en que no puede tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas e hipotecas, pero con las mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación. Reitero lo que he señalado en clases anteriores, yo le agregué al apunte jurisprudencia, requisitos de concurrencia de la novación, requisito de la esencia de la novación, y bueno, nos corresponde a continuación el estudio de otro de los modos de extinguir, que es la compensación. Este lo vamos a terminar en esta clase, aunque nos pasemos del tiempo que normalmente tenemos definido. ¿Qué es la compensación? Bueno, primero que nada, no la define el código. Únicamente el código expresa que cuando dos personas que son deudoras una de otra se opere entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos en que van a explicarse. Eso lo dice el 1655. ¿Cómo podemos definir la novación? Diciendo, mire, es un modo de extinguir las obligaciones que opera por el solo ministerio de la ley, cuando dos personas son personal y recíprocamente deudoras y acreedoras de obligaciones líquidas y actualmente exigibles, en cuya virtud se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor. A le debe a B 1.000.000, B le debe a A 500.000 pesos. ¿Qué dice la ley? ¿Es razonable que A demande a B por 1.000.000 y que B en otro juicio demande a A por 500.000? Así como en materia procesal existe el llamado principio de economía procesal, evitemos multiplicidad de juicios y concentremos los juicios, concursales, acumulación de autos, por ejemplo. En materia civil la compensación dice, mire, a ver, ¿qué sentido tiene, ¿cierto?, que haya un juicio en que A demande a B y que B demande a A, cuando en definitiva podemos extinguir la obligación hasta la de menor valor y que litiguen por la diferencia? Eso es, en esencia, la compensación. Esta puede ser legal, convencional o judicial.
será legal en todos aquellos casos que la establece la ley y corresponde a la definición precedentemente planteada. B. Compensación voluntaria. Esta se produce por un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, no opera de pleno derecho. ¿Cuándo va a tener lugar una compensación voluntaria? Bueno, cuando ambas partes son recíprocamente deudoras y acreedoras, pero no se produce la compensación legal por faltar alguno de los requisitos de la compensación legal que vamos a estudiar. Y que me parece que son 7 requisitos. Efectivamente, son 7 requisitos. Entonces, habrá compensación voluntario convencional cuando no opere la legal por faltar alguno de los 7 uno más de los 7 requisitos de la compensación legal. Y 3, la compensación judicial que se va a producir en la sentencia cuando una parte demande a la otra que la va a reconvenir cobrando también un crédito. Entonces el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? Acoge la compensación si se cumplen los requisitos legales. Y en este caso lo que va a hacer el juez es tener a la vista la demanda principal y la demanda reconvencional y luego, de alguna manera, ahí realiza el efecto propio de la compensación. O sea, decreta, por ejemplo, que A le debe a B 1.000.000 y que B le debe a A 500.000 pesos. Entonces, solo la única compensación que opera por el solo Ministerio de la Ley es la compensación legal. Tanto la compensación convencional como voluntaria y la judicial operan la primera en virtud de un acuerdo y la segunda previa dictación de una sentencia. Veamos cuáles son los requisitos de la compensación legal. Ya lo dije, son 7. Primero, que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Por lo tanto, este modo de extinguir obligaciones no opera respecto de cualquier tipo de obligación. Tiene que ser de una obligación de dinero, de cosas fungibles, y ya sabemos que cosas fungibles son aquellas cosas que tienen el mismo poder liberatorio, o bien cosas indeterminadas de igual género y calidad. Por lo tanto, si las cosas no son fungibles o si se trata de especie o cuerpo cierto, no puede haber compensación. 2. Las partes deben ser personal y recíprocamente deudoras y acreedoras. 3. Que las deudas sean líquidas. Y la deuda es líquida cuando es cierta y determinada. Por lo tanto, no es cierta y por ello no puede compensarse una deuda que está en litigio. Esta norma del artículo 1656, número 2, tenemos que armonizarla con lo dispuesto en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil en materia de juicio ejecutivo, cuando se analizan los requisitos que ha de tener el título ejecutivo para que pueda despacharse el mandamiento de ejecución. En cuarto lugar, que ambas deudas sean actualmente exigibles. Y la obligación es actualmente exigible cuando pueda ser exigida desde ya. Por lo tanto, no es obligación actualmente exigible aquella obligación que está sujeta a una condición o que está sujeta a un plazo. En sexto lugar, que ambas obligaciones deban ser pagadas en el mismo lugar. Y finalmente, que ambos créditos sean embargables. Séptimo lugar, que la compensación no se haya hecho en perjuicio de terceros. La ley, junto con reglamentar los requisitos de la compensación legal y dejarnos abierta la puerta para la compensación voluntaria convencional y permitir que en un juicio el juez regule la llamada compensación judicial,
la ley ha establecido ciertos casos de compensación prohibida. A ver, lo que está diciendo la ley en estos casos de compensación prohibida es que el titular de un crédito no puede invocar para, entre comillas, pagar menos alguna de las hipótesis que acabamos de ver nosotros. O sea, no puedo oponer a mi crédito, o sea, no puedo oponer, perdón, mi crédito a algún crédito que yo tenga para con respecto a determinada persona. Por ejemplo, no puede oponerse a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato, aun cuando, perdida la cosa, solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Y esto le va a quedar más claro. No puede oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude. O sea, no podría la persona realizar una compensación en esta situación. Y tampoco puede oponerse la compensación a una demanda de alimentos. O sea, si mañana mi hijo me demanda de pensión alimenticia y yo tengo un crédito civil contra mi hijo, no puedo ocupar este crédito civil para mañana pretender rebajar la pensión alimenticia. ¿Qué efectos produce la compensación legal? Primero, como su nombre lo indica, opera de pleno derecho. La ley, en el artículo 1656, dice que la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores. Y segundo efecto, la compensación legal debe ser alegada. Así lo dice el 1660. ¿Recuerdan ustedes alguna otra institución que deba ser alegada? La prescripción. La vimos el año pasado cuando estudiamos la prescripción adquisitiva y lo vamos a estudiar este año a propósito de la prescripción extintiva. ¿Qué dice la ley? 1660. Sin embargo, de efectuarse la compensación por el Ministerio de la Ley, el deudor que no la alegare ignorando un crédito que puede oponer a la deuda conservará, junto con el crédito mismo, las fianzas, privilegios e hipotecas constituidas para su seguridad. ¿Por qué la compensación debe ser alegada? Primero, porque el deudor demandado puede renunciarla, lo que va a ocurrir precisamente si no la alega. Y dos, porque junto con alegarla, el que opone la compensación tendrá que probar los requisitos legales, los 7 precedentemente estudiados. Como tercer efecto de la compensación, extingue ambos créditos hasta el monto del de menor valor. Sin duda, este es el efecto principal. Este efecto lo produce tanto la compensación legal como la convencional y la judicial. ¿Puede renunciarse a la compensación? No cabe la menor duda. El deudor puede renunciar a la compensación, renuncia que puede ser expreso o tácita. Será tácita en el caso de que sea demandado por su acreedor y teniendo conocimiento de la existencia de su crédito, no lo alegue en ese juicio, sino que provoque por separado o por cuerda separada un nuevo juicio. Si no sabía que él tenía un crédito contra su acreedor, bueno, obviamente, como lo dice la ley, conserva el crédito con las fianzas, privilegios, prendas e hipotecas constituidas para su seguridad. ¿Qué pasa ahora si hay muchas obligaciones? Esto lo reglamenta el 1663 cuando dice: cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación del pago. Esto se explica porque, como lo hemos venido diciendo, en definitiva la compensación implica un doble pago. Recuerden ustedes, imputación al pago. ¿Qué pasa cuando habían varias obligaciones? Los fondos no permitían cubrirlas todas. ¿Qué obligación se paga primero? ¿Qué obligación se paga después? ¿Quién decide qué obligación se paga? ¿Quién no tiene la decisión? Por lo tanto, todo lo que dijimos a propósito de la imputación del pago lo vamos a aplicar acá.
Nos queda, ¿qué nos va quedando para terminar nuestro curso? Nos queda estudiar el modo de extinguir remisión, nos queda estudiar el modo de extinguir confusión, la imposibilidad de ejecución y pérdida de la cosa debida, y nos queda estudiar la prescripción. Por lo tanto, para concluir los modos de extinguir obligaciones, nos quedan 4 modos de extinguir. Me parece que también está la transacción, voy a examinarlo para efectos de ser bien preciso y riguroso en lo que le estoy comentando. Estoy todavía visible en la clase. Exactamente, faltaba la transacción. O sea, nos están faltando 5 modos de extinguir obligaciones para luego estudiar y cerrar todo con la prelación de créditos. Por lo tanto, voy a grabarles las próximas clases para subírselas en la oportunidad que sea pertinente. Muchas gracias.